El hijo mayor, el sufrimiento de quienes siempre fueron fuertes. Existe una forma de sufrimiento que rara vez recibe compasión. No genera preocupación inmediata en los demás porque suele esconderse detrás de la responsabilidad, la madurez y la aparente estabilidad. Es el dolor de las personas que aprendieron demasiado pronto a ser fuertes. No hablamos de quienes fracasan visiblemente y de quienes se derrumban frente al mundo. Hablamos de aquellos que siempre parecen tener el control, los que resuelven problemas, los que sostienen a otros cuando todo se desmorona, los que escuchan más de lo que hablan, los que cargan silenciosamente con las responsabilidades emocionales que nadie les pidió explícitamente asumir, pero que terminaron aceptando como parte de su identidad. Desde fuera suelen parecer admirables, son confiables, competentes, serenos. Son las personas a las que todos llaman cuando necesitan ayuda, las que permanecen en pie cuando los demás caen, las que rara vez generan conflictos porque han aprendido a contener sus emociones para no convertirse en una carga. Sin embargo, existe una herida profunda que suele esconderse detrás de esa fortaleza, la sensación de que nadie ve realmente su dolor. La sensación de que su valor depende de lo útiles que sean para los demás. La sensación de que solo merecen amor mientras sigan sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Es un sufrimiento silencioso porque incluso ellos mismos suelen sentirse culpables al reconocerlo. Han pasado tantos años siendo la persona fuerte que ya no saben cómo expresar vulnerabilidad sin experimentar vergüenza. Han aprendido a sobrevivir ocultando necesidades. A veces ni siquiera saben cuáles son. La cultura moderna admira enormemente a este tipo de personas, las premia, las celebra, les llama resilientes, maduras, responsables, pero rara vez se pregunta cuánto dolor hay detrás de esa imagen. Porque toda fortaleza tiene una historia, y muchas veces esa historia comenzó con una herida. Algunas personas aprendieron a ser fuertes porque crecieron rodeadas de caos, descubrieron que mostrar miedo no servía de nada, que llorar no cambiaba las circunstancias, que expresar necesidades podía ser ignorado o castigado. Entonces hicieron un pacto silencioso con la vida. No necesitaría a nadie, y ese pacto les permitió sobrevivir, pero también les impidió descansar. Con el tiempo dejaron de ser niños, adolescentes o jóvenes, se convirtieron en adultos funcionales. Sin embargo, la antigua estrategia siguió operando en las sombras. Continuaron creyendo que debían resolverlo todos solos. Continuaron sintiendo que pedir ayuda era una forma de debilidad. Continuaron ofreciendo comprensión infinita a los demás mientras negaban la misma comprensión hacia sí mismos. Quizás por eso, uno de los personajes bíblicos más interesantes desde una perspectiva psicológica y existencial no sea el hijo pródigo, sino el hijo mayor de la parábola. La historia suele centrarse en el hermano que se marcha, se pierde y regresa, pero existe otra tragedia mucho más silenciosa ocurriendo al mismo tiempo. La tragedia del que nunca se fue, la tragedia del que siempre cumplió, la tragedia del que siempre estuvo allí. Mientras el hermano menor rompe las reglas, explora el mundo, fracasa y vuelve, el hermano mayor permanece, trabaja, obedece, responde a las expectativas, hace todo correctamente. Y sin embargo, cuando observa la celebración del regreso de su hermano, emerge algo que llevaba años acumulando en silencio: resentimiento. No porque fuera una mala persona, no porque sea egoísta, sino porque descubre algo devastador. Ha dedicado toda su vida a cumplir con lo esperado, pero nadie parece haber visto el costo emocional de ese esfuerzo. Psicológicamente, esta figura representa millones de personas. Representa al hijo responsable, a la hija ejemplar, al trabajador impecable, al amigo que siempre escucha, a la pareja que siempre comprende, a la persona que aprendió a sacrificar partes de sí mismas para mantener la armonía. Su sufrimiento no nace únicamente del cansancio, nace de una pregunta mucho más profunda. Si dejo de ser útil, ¿seguirán amándome? Esa pregunta puede permanecer oculta durante años, pero influye en toda la estructura emocional de una vida. Muchas personas no saben recibir ayuda porque sienten que deben merecerla primero. No saben descansar porque creen que aún no han hecho lo suficiente. No saben expresar dolor porque piensan que otros tienen problemas más importantes.
No saben poner límites porque temen decepcionar. No saben pedir afecto porque aprendieron que el afecto debía ganarse. Y así construyen una identidad basada en la fortaleza permanente. Una fortaleza que los protege, pero también los encierra. Con el tiempo ocurre algo paradójico. Empiezan a sentirse solos precisamente porque son indispensables. Todos acuden a ellos, todos confían en ellos, todos los valoran, pero casi nadie les pregunta quién sostiene al que sostiene, quién escucha al que escucha, quién cuida al que cuida, quién abraza al que siempre parece estar bien. La soledad de estas personas es especialmente dolorosa porque ocurre rodeadas de gente. No es ausencia de compañía, es ausencia de refugio. Pueden tener amigos, familia, pareja o colegas, y aún así sentir que nadie conoce realmente la profundidad de su cansancio. Porque han pasado años interpretando el papel de los fuertes que incluso quienes los aman han comenzado a creer que no necesitan apoyo. En cierto sentido, se convierten en víctimas de su propia capacidad para resistir. La filosofía existencial ha señalado repetidamente una verdad incómoda. Aquello que nos salva en una etapa de la vida puede convertirse en nuestra prisión en otra. La fortaleza que permitió sobrevivir puede impedir vivir. La autosuficiencia que protegió del abandono puede impedir la intimidad. La responsabilidad que generó admiración puede terminar destruyendo la capacidad de disfrutar. Y entonces aparece un vacío particular. No el vacío de quien carece de propósito, sino el vacío de quien ha vivido demasiado tiempo para los demás. Porque existe una diferencia enorme entre amar y desaparecer donde las necesidades ajenas. Existe una diferencia enorme entre ser generoso y convertir la propia existencia en un sacrificio permanente. Existe una diferencia enorme entre ser fuerte y creer que uno tiene derecho a ser débil. El hijo mayor simboliza precisamente esa herida, la herida de quienes confundieron valor con utilidad, la herida de quienes aprendieron que el reconocimiento llega cuando cumplen expectativas, la herida de quienes nunca se permitieron ser simplemente humanos. Y ser humano implica algo que muchas personas fuertes olvidan: necesitar compañía, necesitar comprensión, descanso, ternura, necesitar ayuda, necesitar ser vistos. Porque nadie puede sostener indefinidamente el peso del mundo sin comenzar a romperse por dentro. La verdadera madurez quizá no consiste en soportarlo todo. Quizás consiste en aceptar que existen cargas que no deberían cargarse en soledad. Quizá la verdadera fortaleza aparece cuando una persona deja de esconder sus heridas detrás de la eficiencia, cuando deja de demostrar constantemente su valor, cuando deja de creer que debe ganarse el derecho a existir, porque el ser humano no nació para funcionar como una máquina de resistencia emocional. Nació para relacionarse, para compartir, para ser sostenido tanto como sostiene, para recibir tanto como entrega. Y tal vez la gran lección escondida en la figura del hijo mayor sea esta: nadie debería tener que sufrir en silencio para merecer amor. Nadie debería sentirse obligado a cargar con todo para ser digno de permanecer. Nadie debería pasar la vida entera demostrando su valor, porque el amor auténtico comienza precisamente donde termina la necesidad de demostrarlo. A veces, las personas que parecen más fuertes no necesitan admiración, necesitan un lugar donde, por fin, puedan dejar de serlo.